¡Hey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo puede acontecer. Un saludo especial para toda la audiencia que nos acompaña en TV UNAD Virtual en su programa Palabreando con Sofía, liderado por el programa de Filosofía y con el auspicio y el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy nuestro tema de indagación será sobre el conatus y el reconocimiento, las aproximaciones y relaciones entre filosofía y sociología. La conducción de esta versión del programa Palabreando con Sofía va a cargo de Juan Sebastián Ballén Rodríguez, quien les habla, y la profesora Ivania Lucía Caicedo Vaca, quien nos acompaña de la ciudad de Pasto. Ambos somos profesores del programa de filosofía de la UNAD. Hola Ivania, un placer escucharte y saber que estás con nosotros. Hola compañeros, qué alegría, un saludo cordial, un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña en este espacio filosófico de Palabreando con Sofía. Bienvenido a nuestros invitados, me alegro mucho tenerlos aquí en este espacio, que sé que va a ser un espacio muy prolijo. Y quiero ahora especialmente dar a conocer quién va a ser nuestro invitado de hoy. Eh, Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Restrepo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia y docente por muchos años de sociología de la misma universidad. Él ha sido conocedor asiduo del problema del deseo y esas implicaciones sociales en los asuntos relativos al conocimiento y al reconocimiento, en ese conflicto social y en las aspiraciones hacia la paz. Colega del doctor Orlando Falsborda, uno de los metodólogos que revolucionó los estudios sociales y culturales en Colombia. A través de toda esa investigación Acción Participante, la IAP, y es bastante su trayectoria académica, dio paso a la función pública, él, y de este modo, en este momento, se desempeña como director en el año 1989 de Colcultura, en esta parte administrativa, pero también asume la dirección de la Unidad Social del Departamento Nacional de Prevención durante el gobierno de Belisario Betancur. Él es nieto de uno de los poetas de esa gran ruta simbólica, el escritor Francisco Restrepo Gómez. Es también el creador de la teoría sociológica conocida como dramática y dramática de las sociedades. Mi doctor Gabriel Restrepo, bienvenido a este espacio de Palabreando con Sofía. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en este espacio. Le damos la bienvenida. Muchas gracias a Juan Sebastián y a Ivania por esta invitación y la presentación, y le ruego un favor muy especial, y es que como en el Chapulín Colorado, en los dos loquitos, díganme licenciado, porque no soy más que licenciado, pese a que tengo montañas de libros, diarios, en fin, escrituras aquí y allá. Entonces, un placer estar en este simposio, en una universidad que quiero mucho porque ayudé a fundarla cuando estuve en el Departamento Nacional de Planeación. Yo era representante de esa entidad en la Junta Directiva del ICFES, que aprobó la educación a distancia con UNISUR, y además estaba encargado de asignar el presupuesto de inversión e incluir a la universidad a distancia en el plan de desarrollo Cambio con Equidad. Así que es un placer volver a esta casa madre y estar en particular motivado por tu presencia, Ivania, desde el sur, desde ese sur de Aurelio Arturo, tan querido, y contigo, Juan Sebastián, que el destino me ha permitido apreciar un ensayo tuyo reciente, no publicado aún, sobre justamente el tema del reconocimiento, y un libro que publicó la UNAD. ¿Me puede recordar el nombre? El contagio y la violencia.
que me ha parecido formidable porque René Girard es uno de mis autores de cabecera con esos conceptos de la rivalidad mimética, ¿no? y de la oposición, de la coincidencia de los opuestos. Excelente. Muchas gracias, maestro. Con un inmenso placer. Gracias. Bien, entonces, Gabriel, damos inicio a esta charla, a este conversatorio, hablando un poco del conatus y el reconocimiento. Quisiera contarle a nuestra audiencia que esta indagación parte de un artículo que escribe Gabriel, titulado Una razón potente, poiesis, don, eros, ágape. Y desde allí queremos pensar justamente estas relaciones entre el conatus y el reconocimiento, pensando las relaciones entre filosofía y sociología. Y en ese sentido, pues la primera pregunta que le formulamos a Gabriel es la siguiente. ¿Por qué nombrar la teoría como dramática y tramática de las sociedades en un contexto tan complejo, diverso y sumamente conflictivo en términos económicos y políticos como el que se vive en América Latina actualmente? Bueno, unas precisiones. Yo a la América Latina la llamo Améfrica Ladina y Latina. ¿Por qué? Porque el concepto de latino pues, nos pertenece, pero fue creado hacia 1853 por un poeta colombiano radicado en París, publicado en la revista Las Dos Américas, y era un poema que obedecía mucho al deseo imperial francés de rivalizar con los Estados Unidos. Entonces es un poema que es en realidad un cuento infantil, muy infantil, con un binarismo tremendo. Ahí vienen los yanquis, los enemigos. Aquí América Latina tiene que alzarse contra ese imperio. En fin, es muy démodé, muy anacrónico. Bueno, pero hay que incluir el nombre de América Latina porque de lo latino tenemos mucho. ¿Y ladino por qué? Porque el ladino era en la España de las tres culturas de Toledo una forma de relación intercultural extraordinaria a través de árabes que hablaban el sefaradí y sefaradíes que hablaban el español, y había una relativa tolerancia para un aprendizaje recíproco. Y en esta región multiplicamos lo ladino al 10 por 1000 por la complejidad intercultural e interétnica. Entonces, bueno, voy a responder a tu pregunta, estimado Juan Sebastián e Ivania, con lo siguiente. La palabra teoría y la palabra teatro provienen de una misma raíz griega. Esto es importantísimo, que es teorein. ¿Y teorein qué es? Teorein es contemplar a fondo. Es lo que hace el teatro. Permite contemplar, en especial la tragedia, permite contemplar a fondo el drama social. Y ya veremos que esto ocurre en la tragedia por el concepto aristotélico de la anagnórisis, que va a estar relacionado con la palabra anerkennen, alemana, hegeliana, del reconocimiento. Y voy a tratar de diferenciar que hay de distancia y de complemento entre el anerkennen de Hegel, seguido por Marx, retomado por Henneth, retomado por Ricoeur, como tú bien lo has trabajado en tu ensayo, y que hay de parentesco, pero también de diferencia con la anagnórisis. Eso es el intento que quiero mostrar en esto, pero permítame unas palabras más sobre el tema de la teoría dramática y dramática de las sociedades. Así como de drama surge la palabra, así como de dramático surge la palabra, el sustantivo drama, asimismo podría haber un neologismo que partiendo de la trama derivara en lo dramático. ¿Qué quiero decir con esto? En sociedades traumáticas, como bien lo dices en la introducción, porque vivimos en los traumas que quiebran el lazo social.
son las violencias mayores, menores y menudas. Las menudas no son menos importantes, la violencia intrafamiliar, es el abuso de los niños desde todo punto de vista, es el feminicidio, es el parricidio, es el uxoricidio, es el fratricidio. Las medianas son las que ocurren en los espacios laborales jerárquicos, ¿no es cierto?, imperativos, subyugantes, donde hay un hervidero de depresiones inmensas, justamente porque las relaciones laborales son demasiado imperativas, verticales, arrogantes. Y las mayúsculas, pues para ni hablar sobre eso, porque desde el momento de mi nacimiento, cerca de 1948, el país lo que ha hecho es mudar de modalidades de violencia, de unas a otras, a otras, a otras. Y todas van generando lo que yo llamo una tragedia de los comunes, una en la cual todos perdemos, como está ocurriendo ahora en la pobre Venezuela. Entonces la teoría dramática y tramática parte en lo dramático justamente de la reflexión sobre la tragedia y el significado que en la tragedia, a través de Aristóteles, del arte poética, tiene el concepto de anagnórisis, que ahora vamos a tratar un poco de él. Pero entonces esa teoría dramática y dramática de las sociedades procura ser una estrategia teórica y metodológica para curar las violencias mayores, medianas y medianas. Pero ojo, y es ahí donde va, y con esto tomo un respiro y les dejo la palabra para la siguiente pregunta, y es que esta es una labor de largo plazo, de mucho aliento. Esto no se resuelve así con un pestañeo, ¿sí? De hecho, la teoría lleva incubándose hace cerca de 40 años. Y de hecho, en mis diarios, yo llevo diarios que ahora llamo diarios nocturnos. En noviembre 16 de 1976, ante la descomposición de la universidad y del país, yo decía que estábamos transitando por una época de fascismo, de corrupción y de clientelismo. Debía ponerme a pensar lo que pudiera pensarse y hacerse para dentro de 50 años. Se cumplen dentro de 2 años. Ese es el término que me he propuesto yo de mi vida para lograr lo que yo llamo llegar a ser un viejo acabado. Bien acabado. Bien acabado es como un artesano que hace su obra con todo cuidado. Muchas gracias, Gabriel, por esa disertación. Ivania, tienes toda una pregunta. Sí, para nosotros es un gusto escucharlo, maestro, ¿no? Como usted nos dice, licenciado, pero quiero recordarles a toda nuestra audiencia global y en línea que en este momento buscamos pensar de la mano del escritor sociólogo colombiano, el doctor Gabriel Restrepo, sobre la teoría dramática y dramática de las sociedades. Y desde ahí apreciamos todos esos diálogos entre lo que es la filosofía y la sociología. Licenciado, desde el sur de Colombia viene esta pregunta y es respecto justamente a ese texto o esa parte de la crisis como óptima oportunidad para la teoría dramática y dramática. Y usted en una parte de ese escrito donde nos hace un énfasis de las sociedades desde esa esquina del orbe y también ese cuadro de la sensibilidad, el entendimiento y la razón potente, usted nos habla acerca de la poiesis, ¿sí? Grundy afirma que la acción vista como poiesis, que es la fabricación, transforma al alumno en material maleable y a la educación en manipulación. Y en ese sentido yo quiero preguntarle a usted, que ha sido docente emérito, ¿cuál es ese proceso educativo en este sistema social globalizado que se debe impartir a través de las academias o desde las academias y particularmente de la escuela de filosofía y que le permitan tomar al aprendiente
esas crisis como una oportunidad. Excelente. Bueno, la palabra poiesis es muy ancha y muy densa. No solamente es fabricación, puede tener esa acepción, pero la poiesis fundamentalmente es creación de tejidos, de tramas, y eso naturalmente es susceptible de ser pervertido como lo fue la Bildung. La Bildung en el molde clásico alemán es algo extraordinario que nos enseñaría mucho a Colombia, por ejemplo, desde lo siguiente. Alemania era un país derrotado, 1000 veces derrotado en el siglo XVII. Se despobló, fue trizado, vivía en una cantidad de feudos aristocráticos y realmente era como la Venezuela del día de hoy. Entonces los alemanes de la Ilustración se propusieron transformar eso. No hay, Ivanka y Juan Sebastián, ningún país que estando lejos de la frontera del mundo llega a situarse en la frontera del mundo y a ir más allá de la frontera del mundo que no transforme los paradigmas de enseñanza y aprendizaje. Y eso fue la Bildung. La Bildung y la poiesis, la Bildung y la poiesis. Entonces, no hay que olvidar, por ejemplo, que Kant perfeccionó o diseñó o acuñó lo que es la piedra de toque de la autonomía universitaria, que no es la territorialidad. En el conflicto de las facultades dice, solo los sabios pueden juzgar a los sabios. Lo demás es irrisorio, la autonomía territorial, ¿no? La autonomía es la autonomía del pensamiento. Y por otra parte, Guillermo de Humboldt, en Prusia, logró incluir la investigación dentro de la estructura de la universidad. Hoy nos parece que eso es adjetivo, porque eso es parte de la universidad, pero en el siglo XVIII no lo era. ¿Por qué? Porque la investigación tenía que refugiarse fuera de la universidad, porque la universidad tenía el canon dogmático del escolasticismo. Entonces, introducir la investigación dentro de la universidad fue absolutamente decisivo para que Alemania se convirtiera en una potencia mundial. Y está el otro modelo, otros dos modelos de Goethe con su Meister, esa maestría del espíritu, y está el Alexander von Humboldt, a quien tanto le debemos de nuestros ideales libertarios en su paso por Colombia. ¿Qué pasó con la Bildung y qué pasa con la poiesis? Resulta que cuando la enseñanza y el aprendizaje se moldean en torno a las exigencias de la construcción de un imperio, como fue el alemán, tienden a degenerar en instrucción. Ahí tienes razón tu libro de cabecera. Y la instrucción es enemiga de la educación. La educación, la instrucción es repetitiva, mecánica, memorística, y eso es lo propio de los ejércitos. Entonces, cuando un imperio, como el alemán, que derrotó a Francia en 1870 y generó pues una cascada de guerras mundiales, cuando esa lógica de los ejércitos, que los ejércitos no admiten la educación, los ejércitos son instrucción, y las corporaciones industriales tienden a moldearse también como instrucción. Entonces la pregunta fundamental que uno le hace a la Bildung alemana clásica es ¿cómo fue tan impotente que no logró prevenir la llegada del nazismo? Ahora bien, yo creo que podré responder este punto mejor de la diferencia entre instrucción y educación como formación integral con las preguntas que ustedes tienen en LISA sobre el tema del conatos y sobre el tema del reconocer, porque se nos va el tiempo. Muchas gracias, Gabriel, por esa excelente respuesta. Gracias, Ibaña, por esa inquietante pregunta. Ahora vamos a indagar un poco sobre el conatus, ¿no? Y el reconocimiento, conceptos filosóficos, pero que a través de su teoría dramática y tramática de las sociedades tiene toda una implicación sociológica. Y en ese sentido, pues quisiéramos saber
cómo desde la teoría dramática y tramática se asume el concepto del conatus, que sabemos que tiene una connotación en Spinoza, en Nietzsche, inclusive en Deleuze, y también el concepto del reconocimiento, que también tiene una hondura filosófica en autores como Paul Ricoeur, mucho antes que él en Hegel, por supuesto, o Axel Honneth. En ese sentido, nos gustaría saber, maestro, cuáles son esas conexiones que usted establece entre el conatus, la teoría del reconocimiento y cómo eso se visualiza en su visión dramática y tramática de las sociedades. Bueno, a ambos conceptos, conatus y reconocimiento, hay que darles una vuelta. Esa vuelta es muy propia de una epistemología del carnaval, hablando del sur de Colombia, del carnaval de blancos y negros, o de Barranquilla, el carnaval de Barranquilla. En el país hay 167 carnavales. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que darle la vuelta. Durante mucho tiempo yo me enamoré de la palabra conatus. Yo pues estudié en el seminario, aprendí latín ahí, entonces me puse a investigar conatus. Bueno, ¿qué es conatus para Spinoza? Es la tendencia de cada ser, o de cada ente mejor, a seguir siendo lo que es. Pero con el tiempo empezó algo a roer mi cabeza, como si fuera un ratoncillo en el cerebro, a roer. Algo fallaba ahí, en esa cuestión tan bella. ¿Por qué? Porque definido así el conatus, es lo mismo que Hume trabajó más o menos simultáneamente, o bueno, un poco más tarde que Spinoza, y quizás debido a él lo que denominó como hábito. Que sabemos que Kant criticó el hábito por decir eso no es ninguna fundamentación filosófica, porque es una categoría psicológica. Y sí, lo es. Es psicológica y fisiológica. El conatus es la tendencia a seguir siendo lo que es, y eso tiene un eco en la persistencia retiniana, en la persistencia auditiva, en la persistencia de la memoria, porque el conatus fundamentalmente es inercia, es pulsión, como diría Freud, es compulsión, es tendencia a la iteración, tendencia a la reiteración, es una costumbre que se vuelve rutina. Entonces ahí algo le falta. ¿Y qué es lo que le falta? Pues no culpo a Spinoza porque murió a los 40 años. Además, hallo en él una gracia extraordinaria, porque un holandés no hubiera podido centrar una teoría, una ética sobre un concepto tan español como es la alegría o la tristeza. Eso es propio, dijéramos, de un sefaradí, como era él. Pero, ¿qué le faltó? Pues él era enemigo de Aristóteles y entonces le faltó distinguir entre potencia y acto. Y por otra parte, los estudios sobre la evolución y la historia en el siglo XVII no habían emergido. Entonces, ¿qué es lo que le falta al conatus? Muy bien, hay esa tendencia a ser lo que se ha sido, pero también hay una otra tendencia, y ahí está la vuelta de la mano, a ser lo que se podría llegar a ser si uno a través del coraje y de la libertad cambia la rutina, transforma la costumbre, transforma los hábitos para llegar lo que en potencia uno podría llegar a ser. O sea, fíjate que ahí falta el concepto de potencia y acto, que es propio de Aristóteles, o lo de la evolución también. Y, en fin, en últimas también hay otra limitación de Spinoza, que es el hecho de que no explica cómo las pasiones tristes pueden transformarse en alegres, ni cómo las pasiones alegres pueden transformarse en tristes. Entonces le faltó eso, pero no lo puedo culpar, murió a los 40 años. Pero en fin, esto tiene unas implicaciones sociológicas tremendas, porque lo que es el conatus está en la metafísica de las costumbres de Kant, está en el concepto de hábitos de Bourdieu, ustedes todos lo saben. El concepto de hábitos representa justamente eso, el impulso de un individuo y su ajuste en términos de una estructura social, ese vaivén entre la personalidad como un hábito, un hábito, y las coacciones de una estructura
estructura social. Y tiene muchas otras, o muchísimas otras implicaciones. Para Nietzsche, y ahí con eso termino esta parte del conatus, en el Zaratustra habla de que el hombre ha de ser, el superhombre, ha de ser como un niño, como un camello y como un león. ¿Qué es ser como un niño? Es el formarse dentro de la tradición, es decir, dentro de los hábitos, dentro de las costumbres. ¿Y qué es ser un león? Un león es romper las costumbres, romper los hábitos. ¿Y qué es un camello? Se necesita tener la perseverancia para transformar la inocencia del niño en la garra del león. Y esto tiene un reflejo en la psicología que es extraordinario. Toda la creatividad tiene su fundamento en el respeto a la tradición, es decir, al conatus, ¿sí? Al conatus, o sea, el niño de Zaratustra. Respeto a la tradición, pero si solo fuera respeto a la tradición, no habría creatividad. Ese es el pensamiento convergente. Tiene que aliarse con el pensamiento divergente, que es el león, a través de la pregunta. Y no solamente de la pregunta, sino de la encarnación del camello para seguir una senda heterodoxa, porque es que ahí está la ruptura social. Bueno, en fin, yo creo que habría mucho más telar. De hecho, les quiero indicar que se va a colgar en la página de Palabreando con Sofía o la red, un documento que hice hace de 4 días para acá, 50 tesis a modo de notas sobre los temas de conatus y el reconocimiento. Gabriel, muchas gracias por tu disertación sociológica y filosófica, que las dos las armonizan. Gracias. Iván, ¿tienes una pregunta para nuestro invitado? Sí, claro que sí, pero antes de ello quiero reiterarle las gracias por esas respuestas tan interesantes, fruto de ese conocimiento que usted nos apremia. En uno de los apartes de su texto yo venía haciendo como ese reconocimiento de cada una de las temáticas y nos habla acerca del comprender así textualmente la cabalidad, el retorno, mitos, ídolos y rituales y dice adóbados a la liturgia del capitalismo. Y dice, será imposible avanzar en el conocimiento y mucho más en el propio reconocimiento. Y frente a esta parte, que es muy interesante, me gustaría que usted, profesor, nos revele por qué es importante comprender el retorno de mitos, de esos ídolos, de esos rituales en la liturgia del capitalismo para avanzar en el conocimiento y en ese reconocimiento propio. Mil gracias, Ivania. Es una pregunta que toca mi corazón y mi cerebro, porque es muy profunda. Y eso tiene que ver con la vuelta al concepto de reconocer. Pongan ustedes mucha atención, reconocer es un palíndromo, o sea que se puede leer igual al derecho y al revés. Pero según mi visión, que es más que mnemotécnica, más que un jueguito mnemotécnico, reconocer de izquierda a derecha, que es el Anerkennen o el Anerkennung hegeliano y de Marx y el que trabajan Höhner y Ricoeur, es insuficiente si no se complementa con la vuelta al revés, carnavalesca, de reconocer mirado de derecha a izquierda. Mirado de derecha a izquierda quiere decir reconocerse a sí mismo para reconocer a los otros. No se puede reconocer a los otros si uno no llega al reconocimiento. Y por eso el concepto al contrario, pero a la vez alternativo del Anerkennung, y eso no lo ha discurrido nadie, no lo ha examinado nadie, es el concepto de anagnórisis, tomado del arte poética de Aristóteles, que significa literalmente, abro comillas, el paso de una persona desconocida a una persona conocida.
Pero es más que eso, es el paso de una situación y de una persona desconocidas a una persona y a una situación reconocidas. ¿Qué quiere decir reconocida? Reconocida ahí adquiere un sentido de conocer a la doble potencia, conocer el conocer, porque muchas veces aquello que conocemos no lo reconocemos. Hay una diferencia entre conocer y entre reconocer, y ese es todo el misterio de la gnoseología, es todo el misterio de la epistemología y todo el misterio de una teoría del conocimiento. Entonces, ¿qué implica ese giro de derecha a izquierda de la anagnórisis? Es el paso por el dolor, es el paso por las peripecias trágicas, que no hay necesidad de que seamos héroes. No, todo el mundo es en pequeña escala o mediana escala, todo el mundo es un héroe de sí mismo. Sí, un protagonista de sí mismo, y todos estamos sujetos a lo que es la caída trágica por la ibris, ese concepto griego de la arrogancia, del orgullo, de la ceguera, de las pasiones. Ahí recogemos mucho el legado de Spinoza de la distinción entre pasiones tristes y pasiones alegres, que tiene su secuela Hume cuando distingue pasiones violentas y pasiones calmas o serenas. Entonces, claro, de derecha a izquierda sabemos que el concepto de reconocimiento viene de la guerra y se transforma en la política, en el antagonismo político. Pero el antagonismo político tiene mucha proclividad a volver a la guerra, que es el problema de la especie humana. Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Pues casi que uno diría que el conatus de la especie humana es la guerra, porque vuelve y vuelve y vuelve y vuelve siempre a eso. Salvo que por una vuelta de ese concepto del reconocer, nos enfrentemos, cada uno se enfrente a sí mismo para reconocerse a sí mismo, y al reconocerse a sí mismo reconozca a los otros. Ahora, voy a hacer honor a tu pregunta, porque yo podría seguir, Juan Sebastián y Ivanka, rondando por estos laberintos durante mucho tiempo, pero voy a hacer honor a tu pregunta con dos mitos. Que yo, porque pues sabemos la importancia de Jung de los mitos griegos, y yo tenía un conocido, un amigo, un gran cubano, profesor de Venezuela, Rafael López Pedraza, pero cultor de Jung, que tiene un libro, Los hijos de Hermes, y mi abuelo se llamó en un concurso el hermano Hermógenes, que es el hermano Hermes, que lleva los genes o los símbolos de Hermes. Y claro, podemos decir que tenemos, que algunos encarnamos el mito de Hermes, el mito de Afrodita, qué sé yo. ¿Y por qué no el de Tunupa? ¿Por qué no el mito de Viracocha? De hecho, Simón Bolívar encarnaba el mito de Viracocha. O sea, desde las alturas. Toda la retórica, sí, los pobrecitos, ¿no? Pero el que andaba a pie y sufría y llevaba una cruz que no era la cruz católica, era Simón Rodríguez. O sea, el Simón Bolívar era Viracocha, el Simón Rodríguez era Tunupa, el dios andariego, el dios sufriente, el dios de los caminos, el dios de las escuelitas. Pero la mesón... Y, doctor Gabriel, perdón que le haga esta pregunta frente también a esos rituales de esa liturgia del capitalismo, que podríamos como conectar ahí en cuanto a ese conocimiento, pero también a ese reconocimiento propio. Bueno, ahí viene la meditación. Acabo de compilar mis 15 libros de poesía y ¿sabes cómo los llamo? Monasterio interior. Monasterio interior. Es decir, monasterio interior es el recogimiento, el volver a sí mismo y ir a lo profundo de su inconsciente. Esto es muy difícil. Heráclito tiene un fragmento que dice, por mucho que des vuelta a tu alma, jamás llegarás al fondo del alma, porque esto no tiene límite. Bueno, de eso se burlaba un poco Goethe al decir, conócete a ti mismo y terminarás huyendo. Y también Shakespeare se burlaba y decía, si a cada hombre se le diera su merecido,
no bastarían los azotes del mundo para darle su merecido. En fin, conocer a otro y reconocer a otro u otra, indio, negro, sambo, homosexual, travesti, es muy arduo. No nos digamos mentiras que, ay, venga un abrazo, ay, amorcito. No, eso es arduo porque implica también reconocerse a sí mismo, y reconocerse a sí mismo es hallar la bestia que uno es y el ángel que uno puede llegar a ser. Y eso solo se hace a través de la humildad. Eso solo se logra a través del pasaje por el dolor, lo que en la tragedia griega se llaman las purgas, ¿no? Las peripecias, las mudanzas de la vida, y la catarsis, finalmente, que la catarsis es una explosión de la conciencia propia y de la conciencia recíproca. Y así, Ivanka, es posible que uno llegue a utilizar de nuevo un juego de palabras con el francés, que conocer es connaître, que tiene una semántica, una polivalencia enorme. Connaître es con el ser, être, y es conacer. Entonces, la anagnórisis lleva a un reconocimiento. Y te concluyo con una palabra. En mi novela, que se publicará en octubre, Marrano Congo, Anima Scripta, es una novela de misterios, y el misterio sumo es llegar a encontrar dentro de sí mismo un arquetipo como el de Shango. ¿Por qué si se dice que algunos llevan el mito de Hermes, ¿no? No podemos llevar el arquetipo, digo el arquetipo de Shango, porque además venimos de África. En fin, y esto tiene que ver también, y ya con eso termino, queridos amigos, queridas amigas que nos están siguiendo, y querido Santiago, Sebastián, querido Anke, con algo, y es que me tiene a mí en estos momentos, está eso como una olla caliente tapada, que explota así, y es que no somos individuos sólidos. Es decir, ustedes saben lo de Bauman, el paso de lo sólido a lo líquido, pero a Bauman le faltó algo, y es el paso a lo atmosférico. Y estamos en el estados atmosféricos, estados cuánticos. Entonces el yo ni siquiera es tripartito como yo, el ello y el superyo. Yo es muchedumbre la que nos habita, son leer y resucitar fantasmas, decía Simón Rodríguez. Tenemos todos los fantasmas de todo aquello que hemos leído, y todos los fantasmas de aquellos a quienes hemos conocido, amado u odiado también. En fin, entonces eso me tiene a mí perplejo y en estado de indagación incesante, infinita. Bueno, agradezco sumamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia esta invitación a este simposio por el que brindo yo, así sea con el agua, aunque no sea bendita, y a Juan Sebastián, a Ivanka. Aprecio mucho la filosofía, prácticamente no concibo yo la sociología, ni la antropología, ni la psicología sin filosofía, y no concibo ni siquiera tampoco la política, aunque no soy político y estoy lejos de serlo, sin el fundamento filosófico. Y bueno, queda por hablar mucho del esquema de una razón potente, justamente, pero bueno, será para otra ocasión. Muy bien, profesor Gabriel, muchas gracias por estas intervenciones tan valiosas. Ivania, ¿tienes una pregunta acerca de la poética del maestro? Adelante. Sí, maestro, pues desde la tierra de los poetas también lo saludo. Como usted lo mencionaba, Aurelio Arturo es nuestro gran poetisa y quien ha escrito acerca de esta tierra tan bella que es Nariño.
Desde la UNA también tenemos un evento muy especial que es la velada poética que la hacemos en la zona centro-sur, en Pasto, y así como usted lo mencionaba, siento que la poesía es como esa catarsis que uno hace. Soy poetisa, hago parte de esa evocación y esa degustación de los poemas. Y con esta pregunta quisiera que nos cuente un poquito acerca de esa producción poética que usted ha venido realizando durante todo este tiempo en esos poemarios, uno de ellos pues en El Otro Exilio. Cuéntenos un poquito más acerca de toda esta producción mágica, poética. Bueno, esto viene de un diálogo con un fantasma, que es mi propio abuelo, poeta Francisco Restrepo Gómez, el hermano Hermógenes, pariente de Silva, por ahí a primos en tercer grado, nacido en 1884, muerto en 1924, en condiciones trágicas, murió de morfina, eso está relatado en Casa de Vecindad, de Luis Antonio Pelizarazo, y pues por una razón, y es que es comprensible su dolor, pues dolor de país, pero también dolor de mujer, porque su esposa murió en la gripe española de 1918. Mi padre nació en junio 16 de ese año y en agosto la gripe española se la llevó a una fosa común. Entonces, para mí ha sido un misterio y es como si con la poesía yo hablara permanentemente, dialogara permanentemente con él. He escrito 15 libros, hay mucha poesía dispersa antes de 1900, esos libros van de 1982 hasta ahora. He escrito antes muchos poemas sueltos, pero no en libro. La mayor parte de esos no están publicados. 5 de ellos fueron escritos en La Esmeralda, en algo que pues me enorgullece decirlo, y es que Pavel Eduardo Rodríguez Durango, mi gran amigo, con quien publicó hace poco, anteayer, que nos conocimos exactamente el 3 de agosto de 2018, es decir, llevamos 2016, perdón, es decir, llevamos 8 años de una amistad extraordinaria. Él incluso compuso en guitarra unos sonetos que lástima no los tengo aquí, y menos los tengo en la versión de Pavel, que es extraordinaria. Tal vez de pronto pudieran hacer, no pensaba que pues irrumpiera esa dimensión de la poesía aquí, pero es una joya escuchar uno de esos sonetos, porque yo he combinado mucho los sonetos, las baladas, las odas, en fin, la poesía en verso libre, muchas manifestaciones. Pero pues salvo una antología publicada y un poema publicado por ahí y otro publicado en ediciones cartoneras de Ámsterdam, todo eso ha sido interior. Por eso lo llamé a esa compilación Monasterio Interior, porque tampoco me interesa ser famoso como poeta. Esas son formas de oración, de meditación, que no tienen prisa por salir al aire. No tienen prisa, ninguna prisa, están ahí porque, mejor dicho, están en el aire, están como los rezos, están en un umbral entre el cielo y la tierra que no sabemos si existe o no. Claro, me gustaría participar en ese evento que tú diriges. Hay muchos poemas sobre el sur. Profesor Restrepo, ¿nos podríamos despedir con 3 líneas de alguno de sus poemas y una declamación? ¿Es posible? Pues sí, son los cortos porque yo no abuso de mi memoria. Es uno que es
Ahora solo escucho solo el fragor de mi silencio. Un saludo muy especial a nuestro líder de investigación de la EXAR, Pavel Rodríguez, por habernos traído al maestro Gabriel Restrepo en este espacio y muy agradecidos profundamente de las palabras, las disertaciones y la oportunidad de su mensaje en este espacio Palabreando con Sofía. Muchas gracias a nuestro querido público, gracias a Ivania, gracias a Pavel, gracias a todo el estudio que nos ha permitido convocarnos en la palabra y en el mensaje. Palabreando con Sofía.